Bueno, vamos a reiniciar esta jornada con la sesión de ponencias. La primera ponencia de este bloque es Inteligencia Artificial para la experiencia del usuario en bibliotecas. Construcción de un chatbot inteligente en la Universidad de los Andes. A cargo de esta presentación está Marco Rusque Castillo, de la Universidad de los Andes, Chile. Muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Marco Rusque, yo soy el jefe de transformación digital de la Biblioteca de la Universidad de los Andes y hemos venido el día de hoy a presentarles un proyecto que nos agradó mucho hacer, que lo hicimos en conjunto a Felipe Casas y Sebastián Vidal, que están ahí en el público también, que es la construcción de un sistema de chatbot para mejorar la interacción con los usuarios de parte de la biblioteca. A nivel general, el objetivo que traigo con esta presentación es demostrarle principalmente la metodología, el desarrollo y la implementación de este sistema que basamos en herramientas de inteligencia artificial y que nos lo planteamos con la intención de mejorar la experiencia de los usuarios de la biblioteca, ¿ya? Y para eso vamos a hacer un pequeño recorrido del contexto con el que nos desarrollamos, la propuesta que nosotros elaboramos, cómo la desarrollamos y las mejoras que fuimos implementando en el camino, así como los próximos pasos que definimos a seguir para terminar este desarrollo. En primer lugar, partamos con el contexto. Todo esto nace de una motivación bien particular, que es la percepción de un problema. Teníamos ciertos síntomas dentro de la biblioteca, que es una percepción interna de que el sistema estaba desactualizado, y eso eran comentarios que corrían entre los funcionarios de la misma biblioteca, y además el sistema de chatbot que nosotros teníamos era uno de los puntos que siempre salía a mejorar dentro de las encuestas de satisfacción tanto de estudiantes como de profesores. Y eso ya nos empezaba a dar luces de un problema. Y eso evolucionó en una solicitud formal de la dirección de la biblioteca. A la par, nosotros tenemos una propia planificación como equipo de transformación digital que se basa en 3 puntos principales, que son la gestión de los procesos, el Data Driven Management, que es la gestión basada en datos, y la experiencia del usuario. Estas dos cosas se mezclan y nosotros consideramos que había una oportunidad de mejora aquí. Y esta oportunidad de modernizar el servicio que nosotros presentamos de cara al usuario. Y para aprovechar esta oportunidad partimos con un diagnóstico que vamos a ver a continuación, que lo levantamos con distintos mecanismos, como las entrevistas con los distintos operadores del chat, observación directa, análisis de las conversaciones en particular que se daban en este sistema y análisis de las encuestas mismas que teníamos. Primero, ¿qué herramienta teníamos nosotros al momento de iniciar esto? Es Chat-Olark. Chat-Olark es un sistema de chatbot que lo que hace es contactar a un usuario con un operador dentro de una plataforma y requiere siempre de que una persona esté al otro lado para contestar el mensaje. No tiene autonomía. Si alguien se contacta fuera del horario que hay una persona, el mensaje queda guardado y si no se ve, se pierde para siempre. Un punto muy fuerte que tenía Chat-Olark es que generaba una base de datos histórica de las conversaciones. Es decir, teníamos todas las transcripciones y todos los temas de los que se conversaban, tanto de la parte de los usuarios como de los operadores. Y también tenía un sistema de métricas básicas de desempeño, de tiempos y de uso. Eso es lo que teníamos. Esto que está aquí es la evolución de los contactos a lo largo del tiempo desde que tenemos Chat-Olark, que es 2021, desde que teníamos, porque ya no lo tenemos. En promedio, Chat-Olark recibía 730 contactos anuales, que si hacemos un cálculo rápido son más o menos 2 contactos al día. ¿Ya? ¿Y qué fue pasando? Bueno, tal como se ve en la imagen, hay una pequeña disminución de un 20% desde el 2021 hasta el 2024. Y nosotros creemos que esto podría haberse dado por distintos motivos. Uno de ellos puede ser que el sistema ya no es vigente para las necesidades que tenían los usuarios, o incluso una desesperanza aprendida en el sentido de que la gente ve que no se le responden los mensajes, entonces deja de preguntar. En particular, para el 2024 analizamos las conversaciones, que son casi 700, y nos dimos cuenta de que el 81% ingresaron en un horario que nosotros llamamos de atención efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que entraron entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde, es decir, cuando alguien podía contestarlos. De este 80%, solamente la mitad obtuvo respuesta, es decir, no estábamos atendiendo al 50% de los casos que nos llegaban. Esto yo creo que es el dato más chocante de todo el análisis que hicimos, ¿eh? Luego pasamos a preguntarnos nosotros mismos qué nos está preguntando la gente. Y claro, analizar 700 conversaciones es un esfuerzo bien grande, por lo tanto, de estas 700 contactos que recibimos, tomamos una muestra de 200 para hacer un grupo lo más representativo posible.
¿Qué conclusiones pudimos sacar de esto? En primer lugar, descubrimos que el 45%, casi la mitad de todos nuestros contactos, son por problemas en los accesos a los recursos electrónicos o con las credenciales de los usuarios para acceder a alguna plataforma. El 26% restante de estos contactos son dificultades en la búsqueda electrónica o búsquedas demasiado específicas que requerían del apoyo de algún asesor especializado. El 10% siguiente son contactos que apuntaban a la renovación de libros en línea y el otro 19% del grupo que llamamos otros, que son consultas de menor frecuencia, como puede ser cómo reservo una sala de estudios, cuál es el horario de la biblioteca, cómo compro un artículo en línea. Entonces, con este diagnóstico, ¿cuál es el verdadero problema al que nos enfrentamos? Y esto lo separamos en 4 partes. Primero, y el más evidente, la tasa de respuesta. O sea, necesitamos responderle a la gente. Lo segundo es la asignación de casos. Habiendo leído las 200 conversaciones, nos dimos cuenta de que el rol de quien interactúa con los usuarios es principalmente de coordinación de las dudas, es decir, asigna el caso a quien corresponda. También existía en muy baja medida, pero existía una tasa de error, donde en algunos casos los usuarios otorgaron soluciones que no eran las correctas. Y finalmente, un tema de consistencia. Dado que el sistema de chat era operado por varias personas por detrás, para una misma pregunta podía haber diversidad de discurso en la respuesta. ¿Ya? Con esto, nosotros pasamos a elaborar una propuesta de solución. Y esto lo hicimos basado en una herramienta que deriva de la ingeniería de sistemas, que es el System Decision Process, que fue planteado en 2011 por Parnell, Driscoll y Henderson. A grandes rasgos, este es el proceso. Primero se define un grupo de interesados y todos los requerimientos que están asociados a ellos. Se definen criterios objetivos para poder tomar una decisión y luego se comienzan a definir alternativas y una propuesta de solución para poder evaluarla en términos de costo y beneficio. Y finalmente se toma una decisión lo más informada posible. ¿Ya? Lo que nosotros rescatamos aquí principalmente son los criterios que utilizamos nosotros para decidir, que son criterios muy personales, por así decirlo, que son atingentes a nuestra biblioteca. Dentro de los principales están, en primer lugar, la capacidad de configurar los flujos dentro de la herramienta, que existieran APIs para poder integrarse, que tuviese capacidad de configuración visual, que nos permitiera extraer las transcripciones, que eso es súper importante, que nos permitiera generar métricas, que se integrara con nuestro Content Management System, que es nuestro gestor de contenidos de la página web, que tuviera compatibilidad con móvil, que es súper importante, y finalmente, y siempre al final, el costo, porque lo incluimos en etapas más avanzadas para no sesgar la solución desde un comienzo. ¿Ya? Entonces, luego de haber hecho todo el análisis ya más matemático e ingenieril que hay por detrás, las alternativas que surgieron son Lambot, Tidio, Userlike, Botpress y todas ellas en contraste con Olark. ¿Cuál fue el resultado de este análisis? Este gráfico que tenemos aquí. En el eje horizontal tenemos el costo anual de cada una de estas herramientas y en el vertical el valor que nos aporta, en una escala de 0 a 1, siendo 0 que no aporta ningún valor y 1 el máximo valor disponible. Para dar un punto base, ChatOlark nos entregaba un valor de 0,5 aproximadamente con un costo anual de $276. Eso es de donde partimos. Todo hacia arriba es mejor y todo hacia la derecha es más caro. En contraposición, tenemos a Lambot, que resultó ser la herramienta con mayor valor sobre 0,80, pero con un costo de casi el doble de lo que es ChatOlark, que era esperable, mayor valor, mayor costo. Pero algo que nos sorprendió bastante fue Botpress. Botpress resultó tener casi las mismas funcionalidades que Lambot a un costo incluso menor que el que tiene ChatOlark. Y aquí cabe remarcar que el costo que aparece ahí de $260 para Botpress es el costo de la suscripción que nosotros necesitamos, porque esta herramienta de base es gratuita y todas las funcionalidades de la herramienta base están en la versión pagada, solo que con mayor capacidad de interactuar con el usuario, es decir, recibir más o menos mensajes. ¿Ya? Entonces, bueno, sorpresa, la herramienta escogida fue Botpress, principalmente porque nos permitía personalizar los flujos de trabajo con código abierto, que es JavaScript. Nos permitía integrarnos también con OpenAI, que eso era súper importante en el planteamiento original de nosotros. Y también algo que nos llamó la atención es que nos permitía integrarnos con las herramientas de Microsoft, que es el ambiente de desarrollo que tenemos nosotros en la biblioteca. Y aquí ya pasamos de lleno a lo que es el desarrollo de la solución. Esto que está aquí es el diseño general de cómo nosotros construimos esta solución. Vamos a verlo parte por parte para ir desglosando cada uno de estos. En primer lugar, y lo que yo creo que llevó más tiempo, es el desarrollo como tal de la solución en Botpress.
Para eso, nosotros construimos este árbol de preguntas, que es la primera versión del chatbot que existió, tratando de maximizar la cobertura de los casos que teníamos, pero minimizando las opciones disponibles para el usuario. Es decir, que tuviera pocas opciones para que el usuario supiera cuál era más o menos su problema y pudiera encauzarse a resolverlo rápidamente. Desarrollamos este árbol a través de programación en JavaScript en BotPress, como les mencioné, minimizando la cantidad de opciones y siempre priorizando el enfoque en la autogestión de los casos básicos. No se alcanza a ver muy bien quizás, pero en el primer caso es la rama de problemas de acceso. Entonces el procedimiento es que el usuario indica que tenía un problema de acceso, por lo tanto el chatbot le respondía con el procedimiento para restaurar sus credenciales, que es el motivo más común por el que una persona se contactaba al chat. Y a la par le indicaba quién es la persona encargada para resolver el problema y le ofrecía el contacto directo. Y como última rama, se incluyó también un bibliotecario con inteligencia artificial que desarrollamos en ChatGPT, que es el paso que vamos a ver a continuación. Con estas 5 ramas logramos abarcar un poco más del 85% de los problemas que presentaban los usuarios. El paso siguiente es, claro, la configuración del agente en ChatGPT, que lo hicimos en el modelo 4o, que era la mejor tecnología que había disponible al momento que desarrollamos esto. Y para hacerlo, seguimos un proceso que nosotros estructuramos basado en nuestras necesidades, que está descrito en este diagrama. En primer lugar, definimos un propósito, que para nosotros era responder a preguntas frecuentes y apoyar a profesores y estudiantes de la universidad, a grandes rasgos. Es un poco más complejo que eso. Definimos un público objetivo para contextualizarlo, que son estudiantes, profesores y académicos. Y esto que está aquí es súper importante. Fuentes de información. Le cargamos los enlaces directos a todos nuestros recursos, le cargamos manuales de procedimientos y toda la documentación existente para que el sistema supiera cómo funcionaba la biblioteca por detrás y pudiera dar una respuesta lo más completa posible. Le determinamos funciones específicas, que era dar orientación clara sobre los servicios, pero siempre indicando quién es el contacto para poder resolver el problema si es que no se llega a una solución ahí. Y le dimos un estilo de comunicación, que fuese formal, claro, pero que siempre fuera preciso y orientado a dar respuestas útiles. Hasta este punto, todo lo que se desarrolló sirvió para construir el prompt, la instrucción que va por detrás del agente de inteligencia artificial. Y lo que hicimos después fue control de calidad. Hicimos un fine-tuning, fuimos ajustando de a poco cómo funcionaba el chatbot basado en las conversaciones que pudimos extraer de OLARC. Como teníamos todos los problemas, utilizamos la muestra para validar la efectividad del sistema de chat, logrando tener una efectividad superior al 95%. A la par, desarrollamos la integración con Power Platform, que son las herramientas de Microsoft. Vamos a ver qué es cada una de estas cosas, pero este es el diagrama general de cómo nos integramos con Microsoft. Desde BotPress es posible configurar un endpoint, un punto de salida, que es un punto de salida para conectarse a una interfaz de aplicaciones para poder comunicarse con otra aplicación. En este caso, Power Automate, que es una herramienta de Microsoft de automatización de procesos. Entonces, con esta conexión fuimos capaces de extraer los datos que venían en formato JSON y tratarlos, para así poder almacenarlos dentro de Microsoft List, que actúa como un sistema de base de datos. A la vez, pudimos programar de forma automática notificaciones por el sistema de correo y por el sistema de mensajería que tiene Microsoft, que son Outlook y Teams. Por lo tanto, cada vez que llega un problema, le llega una notificación directa al encargado que solucionara este problema. Y por último, y no menos importante, Power BI, que esto ya es más familiar, yo creo, nos permitió integrarnos con los datos para poder hacer análisis, entender qué nos preguntan, cuál es el problema del usuario, cuáles son los tiempos de conexión que tienen, etc. Ver esto así es un poquito ambiguo, por eso mismo pusimos cómo se ve en la práctica, por ejemplo, Power Automate. Lo que hay arriba es un flujo real programado en Power Automate, que es una herramienta de low code, de poco código. Es decir, cualquier persona con conocimientos básicos de programación, de lógica, debería ser capaz de construir un flujo arrastrando cajas y configurando parámetros. Y lo que tenemos abajo es un extracto de la primera versión que construimos de nuestro tablero en Power BI. Y por acá tenemos cómo se ve visualmente una notificación que llega por Microsoft Teams y por Outlook para un mismo problema. Esto es un caso real que me llegó a mí de un problema de una alumna que tenía un problema con las salas de estudio, que no podía reservar y me llegan las notificaciones por distintas vías para que así no se me pase. Hasta
Hasta este punto, nosotros lo que teníamos desarrollado era la solución técnica, es decir, el chat funcionaba. Faltaba ubicarlo en alguna parte, que es lo que tenemos acá a la izquierda, que es la implementación de la solución dentro de nuestra biblioteca virtual. Para implementar esta solución, lo hicimos en 3 partes. Primero, WordPress, que es nuestro Content Management System, y en este caso solo basta con embeber el código HTML que produce WordPress dentro de la interfaz de edición de este CMS y configurar algunas reglas de estilo en CSS. En el caso de Primo, que fue lo más complejo, requería de gestionar un paquete de configuraciones completo, donde era necesario editar el HTML para darle estructura a la página, incorporar el CSS para darle estilo y configurar algunos parámetros en JavaScript para las funciones específicas. Y con este paquete armado se carga dentro de Alma, que es nuestro sistema de gestión de bibliotecas, para que se refleje en Primo. Y por último, LibCalc, que quizás puede ser más conocido para ustedes, es el sistema de reserva de salas de estudio que tenemos, y es tan sencillo como incrustar el HTML en el footer de LibCalc en las configuraciones de Look and Feel, que es la parte de configuración visual de LibCalc. Esto es cómo se despliega visualmente el chatbot dentro de nuestra página principal, cómo se despliega dentro de Primo, que es nuestro descubridor, y dentro del sistema de reserva de salas de estudio. ¿Sí? Hasta este punto logramos desarrollar la solución a nivel técnico para una primera versión. Y en el camino fuimos haciendo ciertas mejoras, y todas las mejoras están ligadas a inteligencia artificial. En primer lugar, logramos hacer una integración directa de la inteligencia artificial con el chatbot. Y aquí me detengo porque logramos en un punto incorporar el modelo que desarrollamos como agente de inteligencia artificial en el ChatGPT 4o a través de la API de OpenAI. Esto igual nos generó ciertos problemas. En primer lugar, es costoso. En segundo lugar, una vez que el usuario entraba a conversar con el agente de inteligencia artificial en WordPress, se producía una iteración continua de mensajes donde se generaban, valga la redundancia, mensajes nuevos con el usuario y perdíamos el control de las transcripciones. Entonces no podíamos almacenar las conversaciones. Y también quisimos ser precavidos en el sentido de que el sistema es muy bueno pero no es perfecto. Entonces al momento de dar una respuesta que podría ser equivocada, la respuesta no la estaba dando ChatGPT porque estaba incrustado en una aplicación de la biblioteca. Por lo tanto la respuesta la está dando la biblioteca. Pero al final logramos usar una integración base que viene entre WordPress y OpenAI, que viene con todas las funcionalidades que trae WordPress, que es con un modelo un poco menos potente que es el 3.5 Turbo. Esto nos permitió realizar las 2 cosas que siguen. Primero, hacer una clasificación automática de problemas, que también lo probamos con las conversaciones que fueron extraídas de Olark y logramos una efectividad superior al 98%. Por lo tanto, nos permitió incluso incorporar nuevos casos. El tema de las salas de estudio, no sé si recuerdan, no está en el primer árbol de respuestas que dimos. Era solo problemas de acceso, de reserva de libros y de búsquedas. Y además nos permitió identificar las variables de forma más automática. Es decir, si un usuario escribe un mensaje y dice «Hola, mi nombre es Marco y tengo un problema con las salas», el chat es capaz de identificar que la persona se llama Marco, que tiene un tipo de problema y si necesita alguna variable adicional, como su correo electrónico, puede pedirla para solucionar el problema y contactarlo con quien esté a cargo. Bueno, ya para ir cerrando, ¿cuáles son los próximos pasos que nosotros nos planteamos? En primer lugar, y algo que nos gustaría hacer como para cerrar de forma redonda este desarrollo, es hacer un sistema de gestión de casos. Porque con el planteamiento que nosotros desarrollamos, tenemos la certeza de que todos los casos están siendo derivados a quien corresponde, pero no tenemos idea de si están siendo resueltos. ¿Ya? Entonces, instalar un sistema de gestión de casos nos permitiría darle seguimiento a cada una de estas solicitudes y así poder medir tanto los tiempos de respuesta como la calidad e incluso establecer sistemas de encuestas para poder saber la satisfacción de las personas respecto al servicio. Por otro lado, también tenemos la idea de aplicar todas estas tecnologías a nuevos procesos. Tenemos como ejemplo la gestión de adquisiciones o la gestión de colecciones. En el caso de la primera tenemos una beta andando bien rústica como un sistema de recomendación de proveedores para libros de investigación. Entonces, cuando una solicitud llega, el sistema determina qué libro es basado en sus metadatos y cotiza en línea y ofrece algunas opciones.
Y para la gestión de colecciones tenemos la idea también de en algún momento construir un sistema de movimiento físico de las colecciones basado en la demanda que tienen los usuarios. Por otro lado, también tenemos la opción de integrarnos con los sistemas académicos y de gestión, con la intención de automatizar los casos, la resolución de casos de baja complejidad. Pongámonos en el caso de que un usuario llega y tiene problemas con sus credenciales, que un robot sea capaz de ir a las distintas bases de datos y comprobar que todo esté ok para decir dónde está el problema. Y por último, y creo que esto es lo más complejo que tenemos que enfrentar, es cómo hacer la interacción más humana. Porque desde la primera versión fuimos desrobotizando este chatbot, pudiendo hacer la interacción un poco más fluida, pero se sigue notando que por detrás hay un robot interactuando con las personas. Y ya para cerrar y como reflexión final, creo que hablo por mí y por todo el equipo cuando digo que el valor que nosotros encontramos en este proyecto no está en la solución en sí, sino en la metodología que implementamos para poder hacerlo, porque esto está muy contextualizado a lo que es la biblioteca de la Universidad de los Andes y sus propias necesidades. Pero como les digo, replicar esta metodología no es difícil y podría hacerse en cualquier institución que esté interesada en hacerlo. Y otra cosa que es súper importante, que lo mencionó Rafael y lo mencionó Sergio también, es el componente ético del uso de la inteligencia artificial. Sería interesante que las instituciones de educación superior comenzaran a generar políticas bien claras de cómo utilizamos la inteligencia artificial para interactuar con los usuarios y también en cómo la usamos para enseñar a la gente. No solo como profesores y alumnos, sino como biblioteca a la comunidad. Muchas gracias. Vamos a abrir un espacio para preguntas. Sí. Súper. Aló. Marcos. Acá. Acá, sí. Dígame. Así como existe el agua y nos cobra el medidor, ¿cierto? Por el consumo de agua, y la electricidad es lo mismo, tenemos un medidor que nos dice lo que vamos consumiendo. ¿Ustedes han estimado el impacto que tiene en token, que básicamente es la unidad por la cual se va a cobrar finalmente la interacción que van a tener con ChatGPT? No sé si es un dato muy sensible, pero algo cercano para tener una estimación. Sí, lo estimamos inicialmente basado en el modelo de conversaciones que sacamos de Olark. Hicimos una estimación más o menos de qué nos iban a preguntar, qué respuestas pretendíamos dar con el chatbot y calculamos más o menos cuántos tokens necesitábamos. No recuerdo el número de tokens, pero sí el valor aproximado que necesitamos al año para contestar la demanda era algo así como entre 20 y 30 dólares. No, en total. En total. Sí, utilizando un modelo GPT 3.5, por si acaso, que era más barato que el 4O. Pero claro, eso es para un nivel de demanda de 700 consultas al año, o sea, 2 al día no es como un chatbot de servicio al público, que es algo que demanda muchísimo. Claro. Sí. Gracias. De nada. Hola, buenos días, Marco. Te felicito por la presentación. En la metodología, cuéntame, ¿cuánto se demoraron en la implementación? Otra pregunta, porque tú, si bien mencionabas que hay respuestas, pero no tienen la certeza de la solución. ¿Cómo? Porque tú lo planteaste como lo que viene, ¿cierto? En la última. Entonces, ¿cómo van a abordar eso? Porque es lo que nos pasa, sobre todo cuando damos en la biblioteca un servicio y usamos los chatbots, en donde sí respondemos, pero solucionamos efectivamente lo que nos están consultando. Entonces, ¿cómo van a abordar eso metodológicamente? Porque claro, y lo otro que tú decías al comienzo, van a integrar a las personas, porque también ese es un desafío que sabemos que tenemos los servicios bibliotecarios, ¿cierto? Donde hay una respuesta pauteada, donde yo tengo cierto el horario, cosas pero hay otras en donde efectivamente necesito que una persona esté monitoreando y dando la respuesta concreta. Eso, gracias. Claro.
Ya, para la primera pregunta de cuánto nos demoramos, para construir la primera versión para dejar el chat operativo fue entre 1 mes y medio, 2 meses, ¿ya? Trabajando 3 personas en esto. Una persona encargada como de la gestión del proceso completo, un webmaster para el tema del diseño y la parte visual, y un ingeniero para programar el flujo en WordPress y las distintas integraciones, ¿ya? Eso para lo primero. Para lo segundo, todos los sistemas sociotécnicos son complejos, ¿ah? Y a medida que subimos la complejidad de las preguntas, toda la parte operativa empieza a quedar relegada hacia atrás y necesitamos necesariamente, valga la redundancia, la interacción humana. ¿Cómo lo hemos resolvido hasta el momento? Es que cuando mostré estos mensajes que llegan, por ejemplo, al chat directamente o al correo de la persona encargada, ya pasamos al componente humano, porque eso depende de que lo conteste una persona y resuelva el caso con la complejidad que eso conlleva. Y más a futuro tenemos que explorarlo, o sea, como todo es ensayo y error. Hay que ir probando para poder descubrir cuál es la mejor forma de hacerlo, porque esto es nuevo para todos. Sí. De nada. Hola. Hola. La presentación estuvo súper interesante. Yo tenía un par de preguntas. La primera enfocada a el gráfico de comparación de valor con el precio. Sí. No sé si podrían poner la presentación en la pantalla. Mi pregunta va enfocada a cuáles fueron los criterios para identificar el valor de la herramienta en comparación con el precio. Y la segunda pregunta es, por ejemplo, ¿cómo buscaron esas herramientas y encontraron esas herramientas? Y asegurándose de que no hubiera más, que les sirviera mejor quizás. Súper. Ya. Para la primera pregunta, que es este gráfico, ¿cierto? El valor que va en escala de 0 a 1 se calculó en función de los criterios que se definieron acá atrás. Y estos no son los únicos, son los más relevantes que nosotros consideramos para el caso, pero habían otros, como por ejemplo que el sistema estuviese operativo 24/7 de forma autónoma, ¿ya? Y claro, ¿cómo llegamos a estas alternativas? Hicimos un estudio de mercado. Probamos las distintas alternativas que existían, o sea, las que están aquí, probamos unas 2 o 3 más, creo, y estas son las que mejor se adecuaban a lo que necesitábamos. Por ejemplo, está LibChat, que es conocido porque es de las herramientas de LibApps, pero que no nos servía para el propósito que nosotros necesitábamos. Por eso no lo incluimos en la comparativa. ¿Ya? Hola, buenas tardes. Hola. Felicitaciones por todo el trabajo. Una primera cosa es, ¿qué hacemos? Porque la inteligencia artificial avanza, vemos que 10 años en un mes, y ahora tenemos, por ejemplo, la opción de Gemini de Google, que tomó la delantera, que bajó el costo de token y que está siendo más eficiente. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Puede haber un cambio de tecnología a base de lo que están haciendo? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves eso fácil o complejo? Y lo segundo es si esto, ¿tú crees que lo puede desarrollar una biblioteca pequeña? ¿Y con qué costo? Gracias. Voy a responder lo segundo, que es más rápido y más fácil. Sí puede desarrollar una biblioteca pequeña. Nosotros tenemos la suerte de que tenemos el ambiente de desarrollo de Microsoft y tenemos un montón de herramientas súper útiles ahí, pero muchas tienen versiones gratuitas. En el caso de WordPress, la versión básica, que aguanta hasta 500 eventos al mes, si no me equivoco, es gratuita, ningún costo. Hay herramientas de automatización gratuitas como puede ser UiPath. De visualización no tengo mucha certeza, pero uno siempre puede volver a visualizar en Excel. Sí, de ahí nace todo. Y la primera pregunta era... la tecnología, ¿cierto? Sí, es sorprendente cómo ha avanzado. O sea, cuando nosotros empezamos a desarrollar esto en diciembre del año pasado, lo mejor que teníamos disponible era el modelo 4o. Y de la nada apareció DeepSeek, apareció Grok y empezó a ser todo competitivo. La pregunta de si vamos a cambiar la tecnología base o no va a responder a las necesidades que tengamos. O sea, tenemos que evaluar esto. Esto no va a ser un desarrollo estático, no se va a quedar así. Vamos a tener que evaluarlo periódicamente, quizás todos los años. Si esto avanza muy rápido, quizás todos los semestres. Pero claro, hay que ver también el costo-beneficio de volver a desarrollar una solución nueva. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco Rusque Castillo, por la presentación y la generosidad de convertirnos este flujo casi paso a paso, receta y una especie de fórmula también que nos dio para que nos sirva también para medir la calidad de nuestros servicios, ¿cierto?